dar la conferencia sobre la patología más frecuente en oftalmología pediátrica. Buenas tardes, un placer estar para compartir con ustedes algo de las experiencias que hemos tenido en el transcurso de todo este tiempo de que este instituto se formó. Les he querido traer una serie de patologías que vemos con mayor frecuencia para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo es que deben manejar y cómo es que deben encaminar a los pacientes que tienen este tipo de patología oftalmológica. Lamentablemente, durante la carrera, los cursos de oftalmología y otorrino generalmente los llevamos un par de semanas y nada más. Entonces perdemos mucha información que sí es valiosa, porque recordemos que en el área pediátrica la oftalmología es importantísima. Todos los niños que no ven, que tienen dificultades de audiencia visual, que tienen errores refractivos que no son corregidos, pueden ver alterado su desarrollo en general. Es más, tenemos niños que son especiales, que si nosotros les tomáramos un poquito más en cuenta el tema de la visión y los deriváramos para tratar de simular su visión, esos niños podrían desarrollar mucho más tarde. Bien, entonces el primer tema que vamos a desarrollar el día de hoy es ambliopía. Ambliopía lo hemos escuchado mucho, sabemos que es un ojo perezoso, pero ¿qué cosa quiere decir eso? Ambliopía es un ojo que es normal aparentemente, anatómicamente, digo aparentemente porque ya les voy a dar algunos datos más, sin embargo no vivimos su mejor audiencia visual corregida. Eso quiere decir con su mejor lente o con su mejor lente de contacto, ese ojo no llega al 20/20 que es el estándar, el gold estándar que deberíamos llegar con cada ojo. ¿Por qué no lo percibimos y por qué no nos damos cuenta? En primer lugar, porque nosotros deberíamos instaurar en nuestra consulta normalmente la evaluación de la audiencia visual como pediatras, situación que a veces no estamos muy acostumbrados. 1. 2. Tenemos que ser un poquito acuciosos en el hecho de ver cómo entra el niño. Generalmente los niños que tienen ojo ambliope de un solo lado no lo vamos a percibir, porque usa el otro. Sin embargo, tenemos que preguntarle al papá, ¿usa lentes? ¿Usted ve bien con los ojos? ¿Le han corregido? ¿Le han dicho si tiene ojo perezoso? Y si tiene alguien en la familia que tiene ojo perezoso, ese niño tiene que ser evaluado. ¿Por qué? Porque esto también puede saltar generaciones. ¿Ok? Recordemos, audiencia visual buena, desarrollo visual en un niño va a ser mejor. Cuando hablamos de que no existe alguna lesión orgánica, quiere decir que aparentemente el ojo es normal, tiene fibras nerviosas normales, pero verdaderamente si uno profundiza un poco más en lo que es tejidos, no es así. Es un ojo que ya tiene de por sí una alteración, es un ojo que está acostumbrado a ver mal, bien sea porque el ojo desvía, bien sea porque el ojo está tapado, como por ejemplo con un párpado caído o una catarata congénita, algo que está tapando el eje visual que no permite que el paciente vea. Entonces, ya hay una alteración a nivel sensorial y neuronal. A nivel de cerebro, ese cerebro está acostumbrado a ver mal, puede ser que el ojo anatómicamente esté bien. La forma está bien, de repente tiene un poco más de medida, ok, pero el cerebro es el que está acostumbrado desde que nació hasta ese momento, que nosotros diagnosticamos a ver mal. Entonces, si vamos a iniciar la terapia, por ejemplo, en el caso de errores refractivos, que sea una ambliopía por errores refractivos, tenemos que usar lentes y comenzar a luchar contra la naturaleza de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la ambliopía es un problema que siempre va a querer regresar a como estuvo, viendo mal. ¿De acuerdo? Error refractivo que produce la visión borrosa de lejos es la miopía. De esta forma debería ver un paciente normalmente y de esta forma es que veo un paciente que tiene miopía. Si nosotros observamos acá, básicamente solamente para recalcar que las imágenes en un ojo que es teóricamente más grande o que tiene más poder del cristalino se enfocan delante de la retina. Un ojo funciona como si fuera un ojo más grande, ¿de acuerdo? Por eso es el desenfoque y ve borroso. La hipermetropía, para hacerles recordar, más o menos de esta forma ve el paciente, borroso de cerca y mejor de lejos. Cuando es una hipermetropía muy severa, ahí es diferente, ve mal de lejos y de cerca. ¿De acuerdo? Entonces vemos que las imágenes se proyectan por detrás de la retina. Esto es algo muy rápido, algo para tener una idea nada más, para que ustedes tengan la herramienta de explicarle al papá de por qué tiene que ser derivado a un especialista en oftalmología pediátrica para iniciar su terapia.
Tenemos astigmatismo, que es el otro error refractivo, que vemos un paciente que ve normalmente de esta forma y cuando tiene astigmatismo es como que las imágenes se le desdoblan y puede llegar a ver doble o inclinadas las estructuras. Por ejemplo, los que tienen astigmatismo muy alto pueden llegar a ver las puertas inclinadas. Y toda su vida se acostumbran a ver las puertas inclinadas. Cuando uno les pone los lentes es como que sienten rarísimo. Y dicen, las puertas están inclinadas. No, tú las veías inclinadas, yo te lo estoy interesando. ¿De acuerdo? Entonces, y estos son los ejes que tiene, que en este caso se trabaja con dos planos, ¿no? Este es un ejemplo de cómo usamos nosotros una cartilla y podemos ver que el que tiene astigmatismo va a ver algunas de las líneas en algunas posiciones más nítidas que en otras. Si alguno de ustedes se quitan los lentes y puede ver que en algún eje es diferente, de menos nítido, entonces quiere decir que tiene un astigmatismo por ahí. ¿De acuerdo? Por otro lado, otro de los test que ustedes tienen que hacer con los compases cuando llega al consultorio, es que se tape un poco y vea igual. Muy normal. Porque a veces el niño dice, sí, pero si yo veo bien. Y tapate este ojo, ¿ves bien? Sí. Y con el otro, uy, no veo. Hay adultos que se dan cuenta recién a los 20 y tantos años que no ven cómo. Nunca fueron a ver. Pasaron delante de un puesto o de un poste, les tapó el mejor ojo y entonces se vieron todo borroso. Y no se dieron cuenta. ¿De acuerdo? Hay que buscar. Estas son las patologías que se presentan con mayor frecuencia con relación a ojo rojo. Estas son las asociaciones que nosotros tenemos que ver cuando nos llega un paciente a consulta con ojo rojo. Esa es la mayor frecuencia de patología que el paciente consulta. Ojo rojo. Pero observan ustedes las múltiples variedades de etiologías que pueden ocasionar un ojo rojo. Entonces no es decir, ok, viene ojo rojo, polímico. Ojo rojo, ciprofloxacina o Pranidex, que se usaba anteriormente, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener un criterio para poder indicar y hasta dónde yo como pediatra puedo avanzar, hasta dónde lo manejo y dónde yo tengo que encaminar al paciente donde un especialista. Entonces, si observamos acá, abrasión corneal producida desde un lápiz, un papel, frote intenso en los ojos, porque el amiguito le rozó con el dedo del ojo, etc. Nosotros hacemos algunas pruebas donde utilizamos una tinción que se llama fluoresceína y una luz azul que se llama cobalto, donde tiñe la zona erosional. En algunas ocasiones pueden conseguirse algunas gotitas para ese tipo de manejo y hay que determinar si es superficial o es profundo. Esto generalmente, una erosión produce mucho dolor y ojo rojo. Manejo, antibióticos tópicos puros, sin corticoides. ¿Okay? Nada de corticoides en la práctica privada para pediatría, exceptuando un tema que les voy a comentar. ¿Por qué razón? Porque si de repente yo pienso que es una erosión y me confundí y de repente es una úlcera estética, ¿qué hago? Se exacerbo y se me puede perforar. Entonces, corticoides, no. ¿Okay? Y eso es mientras que yo encamino al paciente. Si tengo algún ungüento, o una ciprofloxacina pura en ungüento, una tobramicina pura, entonces de repente cubro al paciente, le pongo el ungüento, le pongo un parche con el ojo bien cerrado para que no parpadee por debajo del parche y lo encamino para que reciba terapia. Y si estoy lejos, también tengo que cubrir, ¿cierto? Las erosiones corneales pueden ser de diferente magnitud, pueden ser superficiales, como les comentaba, como una hoja de un papel, un rayón superficial, o acá también un rayón que casi ni se nota, hasta una laceración muy profunda que puede llegar incluso a la perforación del globo ocular, en diferentes zonas, ¿no? En este caso, por ejemplo, está tomando córnea, está tomando algo de la esclera. Ese paciente, ¿qué es lo que deben hacer inmediatamente? Antibióticos como cipro, cubrirlo con una gasa, si pueden le ponen el cono de un plástico, de los frascos de suero de plástico o un oclusor acrílico, para que no se apriete el ojo y el contenido ocular no salga. Para que lo maneje el especialista, porque este paciente es indicación de sala inmediata. La alergia ocular. ¿Quién no recibe a un paciente con alergia ocular? Todos. En la práctica, todos, tanto hospitalaria como privada. ¿Cómo deben manejar un paciente y cómo deben sospechar en un paciente con conjuntivitis alérgica? Un paciente que viene con conjuntivitis alérgica les va a decir a ustedes, ¿me pican los ojos o viene con un blefarectomía?
¿Cuánto tiempo, doctora? ¿Está un mes, 2 semanas, 3 semanas que parpadea bastante? Ok, una lupa, ustedes pueden tenerla normalmente en el consultorio, bajan el párpado inferior y van a ver si tiene papilas. También hay que identificar si tiene unas papilas pequeñas y si tiene edema en el fondo del saco conjuntival para indicar tratamiento tópico antialérgico. Puro, nuevamente, sin corticoides, solamente antialérgicos. ¿Qué antialérgicos pueden usar? Clomipatadina al 1%, pueden utilizar ketotifeno también al 0,25%, epinacina. Son varios medicamentos que tenemos ahorita como alternativa para poder utilizarlos, ¿de acuerdo? Sin corticoides. En algunas ocasiones podemos utilizar también lágrimas artificiales sin preservante, pero no colirio. El colirio tiene vasoconstrictor y eso puede producir un efecto rebote. Y lo único que va a producir es que se vea más bonito porque luego se va a poner más blanco, pero en unas horas o al día siguiente iba a comenzar a crear cierta dependencia que no es necesaria. Las alergias. Tenemos varios tipos. Tenemos, por ejemplo, las estacionales, que son los pacientes que vienen por temporadas, por picos, ¿no? Por ejemplo, doctora, cada vez que comienza el invierno, mi hijo se comienza a frotar los ojos y le pica los ojos. Ok, yo no. Tengo el niño que viene todo el tiempo. O el niño que viene de la sierra y tiene una conjuntivitis con compromiso a nivel lumbar, con unos nódulos de tranta, que son varios signos que nosotros ya tenemos que ir profundizando con biomicroscopía, ¿no? Algunos pacientes de la selva pueden llegar a tener ulceraciones en la córnea por desarrollar unas macropapilas tan grandes que rayan la córnea en la parte superior. La queratoconjuntivitis atópica, que es lo que generalmente llega a la consulta y vemos con frecuencia. Adicionalmente a la medicación que vamos a utilizar, ¿qué más debemos hacer? Eso creo que lo saben todos ustedes, mejor que yo. Todas las medidas de prevención de alergias, como un asmático, como un paciente que tiene rinitis alérgica, ¿cierto? Acá, por ejemplo, vemos a un paciente que tiene papilas. Tiene papilas enormes en esta zona y observen ustedes si esto no va a rayar la córnea. Si podemos, demos una volteadita al párpado superior también porque ahí es donde se forman las más grandes, son unas placas. Esto es para manejo quirúrgico, por ejemplo, hay que hacer una excisión de esas placas. Normalmente las que vemos acá en Lima son unas pequeñitas, chiquititas, mucho más pequeñas que estas. Pero también tenemos pacientes así, hospitalizados que nos llaman por interconsulta por ese paciente, que es una reacción atópica, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para manejarlo? Bueno, en este caso sí ya no hay forma, hay que usar corticoides, endovenosos, antialérgicos sistémicos, etcétera, etcétera, y manejar todo el problema agudo que ha tenido este paciente, ¿cierto? Blefaritis, otra consulta frecuente que nosotros recibimos. ¿Qué es lo que debemos observar? Yo les sugiero que compren una lupa y compren un oftalmoscopio directo porque eso es parte del pantoscopio para hacer evaluación oftalmológica también. Vamos a observar que hay secreción en el borde de los párpados, podemos ver que hay escamas o capuchones. Si son capuchones, puede ser que haya una mayor tendencia a una blefaritis por ácaros, tumores. Si es así, hay que enviarlo a patología, que le saquen unas muestritas en laboratorio y busquen el ácaro. Si hay secreción como escamitas, entonces en ese caso es diferente y probablemente estemos frente a un estafilococo o un paciente alérgico que hace un círculo vicioso, le pican los ojos, no se lava las manos con frecuencia, se frota los ojos, se contamina y entra en un círculo vicioso de prurito, infección, prurito, infección. Y hacen unas conjuntivitis crónicas de larga data. ¿Estos pacientes cómo los manejamos? Cuando les comenté que hay excepciones para el manejo de corticoides, bien, este es uno. Generalmente, particularmente, yo prefiero usar los ungüentos en los babies. ¿Por qué? Porque el ungüento lo aplico con menos frecuencia. Ya de por sí es un martirio para que el niño use medicación tópica. Si yo le agrego gotas cada 4 horas, cada 3 horas, el niño se va a sentir más incómodo. En cambio, si uso ungüentos, el ungüento probablemente lo voy a usar 2 veces al día, mañana y noche, o 3 veces al día, mañana, tarde y noche, previo aseo palpebral. Siempre pedir al paciente, a la mamá o al papá que le lave las pestañas, en esta zona para ir eliminando poco a poco. Tenemos pacientes que inclusive a pesar de haber recibido 2 o 3 ciclos de antibióticos con corticoides, no nos responden al tratamiento. ¿Qué hacen en esos casos? Bueno, en esos casos sí está indicado el uso de antibióticos vía oral. Puede ser acitro, puede ser claritro, puede ser hasta medicina para
tener la idea de disminuir un poco la carga bacteriana en esta zona y con el ácido frecuente también mantener todo esto un poco menos cargado de gérmenes. No los vamos a eliminar, obviamente los vamos a disminuir, ¿cierto? Otro tema que es importante es que si nosotros vemos que el paciente está recibiendo ciclos y ciclos y ciclos, ya tenemos que instaurar en ese paciente una terapia de aseo frecuente. Si bien hay pacientes que, por ejemplo, terminan el ciclo de tratamiento y se olvidan de todo. Se olvidan de lavarse las pestañas, se olvidan de usar la crema, ya no usan nada porque el doctor me dijo solamente de 2 semanas de tratamiento. Perfecto, 2 semanas. Después sigue haciendo. Porque si tienes tendencia a formar esto, es mejor que lo mantengas limpio. La blefaritis también produce irritación ocular, costras matutinas, eritema en el borde del párpado, obstrucción en las glándulas de mebonio crónica y por eso favorece la aparición de chalaciones y orzuelos que se ven con tanta frecuencia asociados a esta patología. Va de la mano conjuntivitis alérgica, conjuntivitis crónica, blefaroconjuntivitis y chalaciones. Todo va de la mano. Paciente que tiene alergia, acá no va con chalaciones. Incluso se tiene que operar las finales. Entonces controlemos alergia para que no se froten los ojos. Otra medida casera, si nosotros queremos indicar a un paciente que tiene una alergia que no necesita todavía indicarle medicación, podemos utilizar compresas frías o esas máscaras de gel que usan las damas cuando tienen ojeras frías. El frío local disminuye el prurito, entonces va a mejorar la clínica del paciente. Celulitis, importante tratar de diferenciar cuál es cuál. Tenemos 2 tipos de celulitis, ¿cierto? La que es anterior, la que es preceptal, con un absceso en la parte anterior, cubre todo el párpado, pero por suerte no está invadiendo la órbita, como podemos ver en esta imagen. Y afecta a los tejidos anteriores al septum orbitario, ¿no? El septum es la estructura que delimita la órbita entre la parte anterior y la posterior. Cuando tenemos un trauma penetrante que rompe, hay una disrupción de este tejido del septum, entonces probablemente va a correr la infección hacia atrás y vamos a tener un absceso orbitario. O si es una infección, por ejemplo, que está ocasionando una sinusitis que va a producir una extensión a esta zona, puede ser que también venga de atrás adelante y no solamente sea una celulitis preceptal, sino ya sea una orbital. Entonces también tenemos que pensar que no solamente es por infección externa, que tuvo mucha lástima o tuvo una conjuntivitis severa y se infectó, sino también hay que pensar que también puede ser endógeno, ¿cierto? O de algún otro punto de partida. Antibióticos sistémicos, ustedes manejan por lo menos los procesos que utilizan nuestros pacientes con celulitis, y antibióticos tópicos, evaluando siempre por el tema de secreciones, etc. ¿Qué antibióticos usamos? Cipro, tobramicina, oxiclorosacina, daticlorosacina, que son los más frecuentes. Hay asociaciones también de antibióticos como gramicilina y que vienen en gotas o vienen en ungüento, pero siempre puro. En estos casos siempre eliminamos el uso del corticoide. El corticoide, valga la aclaración, es importante, no debe ser usado de forma indiscriminada, porque los niños son muy sensibles al uso de corticoides y tenemos ya varios casos de niños que han hecho una reacción de hipertensión ocular por el uso de corticoides después de 2 o 3 días, nada más de gotitas. Incluso indicados por oftalmólogos. Entonces, mucha precaución en el uso de los corticoides. Corticoides, de preferencia no, a menos de que los vaya a estar controlando un oftalmólogo. Cuando aplican las cremas, por ejemplo, que tienen corticoides para luxaciones, las cremas para la blefaritis, traten de que no ingresen al ojo, sino que sea solamente una ligera capa en la zona de las pestañas, en la parte externa, obviamente, ¿no? En la raíz, pero no dentro del ojo, no porque no se pueda usar, sino para evitar el efecto colateral de la hipertensión ocular. Acá tenemos, por ejemplo, ya una celulitis orbitaria que se caracteriza por 2 cosas básicamente. 1, proptosis. Y 2, limitación a la movilización de los globos oculares. Esto ya es algo exagerado, obviamente. Tenemos pacientes que tienen inicios de celulitis orbitaria y uno se da cuenta cuando le dice al paciente mira a la derecha, mira a la izquierda, mira hacia arriba, ¡au! Me duele. Ok, paren las orejas porque puede estar desencadenándose una celulitis orbitaria incipiente y todavía no hay proptosis. Entonces, tienen que ir mirando para ver si la sintomatología del dolor al movimiento ocular se incrementa o está remitiendo o fue algo casual que no tiene relación con el caso.
Se asocia también a quemosis severas porque el ojo se mantiene abierto por la proptosis y no se lubrica. Entonces usen lubricantes o llaman al cirujano, al oftalmólogo para que haga una tarsorrafia, que cierre el párpado para que la córnea no se vaya a perforar. Las conjuntivitis neonatales, ahora ya se ve un poco, verdaderamente yo he visto un par en la información, después ya no hemos visto prácticamente de este tipo con esta severidad, no las he llegado a ver, gracias a Dios, pero generalmente puede asociarse a cualquiera de estas patologías, ¿no? Bacteriana, viral, y para eso se usa la profilaxis que todavía se mantiene en uso, generalizada, y se considera obviamente, como ustedes saben, por una contaminación a través del pasaje del canal del parto. Considerar Neisseria, clamidia, herpes simples, conjuntivitis químicas. Los otros tipos de conjuntivitis que nos llevan a la consulta. Tenemos que evaluar, tenemos que bajar los párpados, tenemos que mirar la conjuntiva y mirar la córnea. Cuando ustedes vean a un paciente que les lleva con conjuntivitis, usen una linterna, no usen un oftalmo y miren si la córnea brilla parejo o no. De repente se les está pasando una queratitis o una úlcera y están indicando antibióticos Tramicor. Ya saben, debe estar prescrito para esto, ¿no? Entonces, observar siempre cómo ese tipo de secreción. ¿Cómo diferenciamos un tema de obstrucción de vía lagrimal versus una conjuntivitis? ¿Alguien tiene idea? Los dos vienen con legales. Bien. El síndrome óculo-glandular de Parinot, tracoma, conjuntivitis vírica, queratoconjuntivitis epidémica, fiebre faringoconjuntival, conjuntivitis por herpes simple, zóster, mononucleosis infecciosa, molusco contagioso. El molusco presenta a veces unas lesiones en el borde del párpado, chiquitas como unas lesiones umbilicadas. El zóster, ustedes ya recuerdan, las vesículas que se presentan normalmente. Fiebre faringoconjuntival, hay que buscar cambios. No olvidarnos, a veces nosotros los oftalmólogos miramos solamente el ojo, nos olvidamos de examinar al paciente un poquito más allá. Debemos buscar ganglios, porque vamos a encontrar ganglios. Y las conjuntivitis víricas que hay que evaluar, eso sí, ya un poquito más profundamente en la hendidura para ver si hay algún infiltrado en el estroma o en la superficie de la córnea del epitelio. Hemorragias subconjuntivales. Acá, mirar muy cuidadosamente, porque generalmente son traumas que los niños no refieren y generalmente no le cuentan a nadie que se han golpeado los ojos porque por temor a que los castiguen por alguna travesura que han estado haciendo. En tal caso, observen bien y derívenlo para que le hagan un examen de fondo de ojo, porque puede haber sorpresas. A veces el golpe ha sido tan intenso que puede haber una disrupción del esclera, una ruptura del esclera por debajo de esta hemorragia y se nos puede pasar. Hasta un oftalmólogo se le puede pasar. Entonces, observar bien, buscar quemosis en estas zonas, buscar si hay alguna zona que está moradita, porque eso nos va a dar el antecedente de que había un golpe. Los niños son cajas de Pandora, no hablan nada, no comentan nada por miedo al castigo. Otras asociaciones que pueden ser, por ejemplo, a veces vemos tos exigente, cuando tienen un tipo coquiluchoide, podemos ver hemorragias, incluso con equimosis tipo mapache, y alteraciones de la coagulación, sin una asociación aparente. Retinoblastoma. Es por esa razón que yo siempre pido, cuando rotan residentes con nosotros, que compren un oftalmoscopio y que tengan un oftalmoscopio. El residente de pediatría debe aprender a utilizar un oftalmoscopio, debe aprender a hacer un reflejo rojo, porque es primordial. ¿En qué momento llegan los niños con retinoblastoma con nosotros? Si ellos están alrededor de los 3 o 4 años o desde el nacimiento desarrollando este problema. Llegan generalmente después de los 5 años, 4 años. ¿Por qué? Porque en la primera etapa, la evaluación pediátrica la saca el pediatra, pero se salta el examen de ojos, no le hace reflejo rojo, entonces no detecta de forma primaria un retinoblastoma que está incipiente. Es importante hacer reflejo rojo, es importante que sepan hacerlo y diferenciar cuando un reflejo rojo es normal o tiene alguna alteración. ¿Por qué? Por eso es que nosotros ahorita derivamos a pacientes que tienen retinoblastoma grado 4 en vez de derivar un 1 o 2, que sí puede salvarle la vida, que sí podemos tal vez hasta salvar visión como en otros países. ¿Se puede hacer? Sí se puede. Se necesita un entrenamiento masivo de toda
de los profesionales que evalúan a los bebés desde 0 a 5 años, ¿no? Más o menos entre 1 a 14.000, a 20.000, son los que desarrollan retinoblastoma en todos los niños. Y esto es lo que ustedes van a poder ver cuando ya tienen un retinoblastoma avanzado, ¿no? Este reflejo. Bien blanco, incluso pueden llegar a ver vasos a través de la pupila que están cubriendo una lesión blanquecina. Obviamente eso no es lo que queremos nosotros como referencia. Queremos una referencia donde haya un brillo ligeramente alterado porque sabemos que esa lesión va a ser mucho más pequeña. ¿Qué es el reflejo rojo o el test de Bruckner? Es una imagen que nosotros captamos del oftalmoscopio. El oftalmoscopio emite el rayo de luz, pasa a través de la pupila, se refleja y regresa a nosotros. Si hay alguna alteración en la retina, nosotros la vamos a detectar como un cambio de brillo en ese ojo. Y al comparar ambos ojos nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia, ¿cierto? Entonces sí es importante, importantísimo que usen el oftalmoscopio y aprendan a hacer tamizaje de reflejo rojo. En Brasil, por ejemplo, el test de reflejo rojo del óleo vermelho ya está instaurado y lo hace enfermera, presidente, médico general, en todas las cunas de los sitios donde hay la naturaleza. IFEMA es el sangrado en la cámara anterior del ojo. Por ejemplo, vemos acá que hay una línea de sangrado en esta parte inferior. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un sangrado muy intenso, incluso vamos a llegar a ver todo lo que está detrás de la córnea comprometido. Todo lo que está detrás de la córnea rojo. Eso es de manejo médico inicialmente, si es que no hace problemas de hipertensión ocular y se diluye rápidamente el sangrado. Pero si vemos que ese sangrado está persistiendo, inmediatamente tiene que pasar a hacerse una cirugía porque puede perder la visión por un glaucoma agudo. La sangre, los eritrocitos tapan las zonas de drenaje del tumor acuoso, la presión se eleva intensamente y se puede llegar a perder la visión. Otras causas de aparición de esta patología son traumática, alteraciones de coagulación y tumorales, ¿no? Pacientes que presentan estos sangrados y de repente han tenido un retinoblastoma atrás que comenzó a sangrar, está justo detrás del iris, o hubo otro tipo de sangrados, otras tumoraciones que pueden ocasionar esto. La queratitis. Esta es una paciente que les voy a contar la historia porque es una paciente que vive en Piura. La conozco ya desde que tenía un año, tiene 5 en este momento, 4 años. Esta bebé tuvo una alteración con un error innato de metabolismo, le estuvieron haciendo unos estudios, pero durante las evaluaciones estuvo en UCI, y en UCI se quedó con los ojos abiertos y se cayó. Entonces tuvimos que traer a sala a realizar un injerto de su propia esclera para tapar el hueco que tenía en este ojo y hacer un recubrimiento con la conjuntiva. Y toco justamente ese punto porque en general a veces no somos muy cuidadosos con el manejo de los ojos. Por ejemplo, ingresamos a sala de operaciones y el paciente basta que esté 1 minuto con el ojo entreabierto para que ya se seque la superficie. Traten ustedes de quedarse un par de minutos sin parpadear para que vean cómo arde. De igual manera, imagínense un bebé que está en UCI y que no puede responder a ningún estímulo, está intubado, sedado y con el ojo entreabierto porque no se lo cerramos bien. Entonces le estamos induciendo una queratopatía por exposición y si seguimos, bueno, va a quedar una cicatriz blanca, pero si es más severo, tenemos a perforación e inclusive pérdida del globo y de la agudeza visual por consiguiente. Entonces, mucho cuidado con sus pacientes de UCI, sus pacientes con alteraciones de sensorio. Hay alteraciones, por ejemplo, uno dice el ojo, pero el ojo está bien, sí, pero no parpadea. No puede parpadear porque tiene alguna alteración metabólica. Entonces, este paciente de repente ha tenido una disfunción de parpadeo y eso ha pasado desapercibido. No se ha usado geles, no se ha usado lubricantes, no se ha hidratado esa córnea de forma adecuada y tenemos un ojo que casi pudo haberse perdido. ¿Bueno? Las úlceras corneales, ustedes recuerdan esto con frecuencia, esto es un mapa, esto es bien característico de herpes. Por eso es que pido el no uso de corticoides en la práctica normal, porque esto se ve con fluoresceína, no se ve normalmente con una linterna ni con un oftalmoscopio, entonces pasa desapercibido. Van a observar ustedes con un oftalmoscopio simplemente que el brillo de la córnea está alterado, pero nada más. Y las características se les van a pasar por alto porque no tienen el equipo adecuado.
Agreguen ustedes corticoides a esto y bingo. Vamos a derivar un paciente para trasplante. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener un poco de cuidado con el manejo de la medicación. Puede también ser por hongos. Recordar siempre cuando el paciente viene con una historia de trauma, una laceración, ¿con qué fue? Fue una rama, estuvo en un parque, hubo contaminación, y la historia es importante para ver porque a veces es difícil hacer el diagnóstico de hongos o de amebas si el paciente estaba bañándose en charcos o en piscinas que no han tenido la suficiente limpieza en el norte. Del norte nos han venido varios pacientes, por ejemplo, con problemas de amebas. Catarata congénita. Otra de las razones por las cuales deben hacer un buen reflejo rojo desde que el paciente nace, porque la indicación quirúrgica de los pacientes es antes de los 2 meses cuando es unilateral, y si es bilateral podemos esperar un poquito más. Pero si el paciente, como es frecuente, no visita al oftalmólogo, porque nosotros no vemos generalmente recién nacidos, en pediatría, si no le hicieron el reflejo rojo, se pasó. Y la mamá se da cuenta después de meses, cuando el bebé puede abrir sus ojitos, hay algo blanquito, o de repente un retinoblastoma, que también se pasó. Entonces, reflejo rojo mandatorio desde que sale el bebé. En cuna, recién, desde cuna se tiene que hacer el examen de reflejo rojo en el bebé. Y ver, no solamente si el reflejo rojo está bien, también hay que ver, por ejemplo, si no tiene un coloboma, alguna apertura del iris en la zona inferior. Acá, por ejemplo, podemos observar otros tipos de catarata, que son más pequeñas, que pueden pasar desapercibidas mucho más tiempo, induciendo ojo perezoso, ambliopía. Por consiguiente, es importantísimo e imprescindible, parte del examen pediátrico, el reflejo rojo. Recuerden que estas cataratas son casi el 10% de todas las pérdidas visuales en el mundo en niños. Y es algo reversible. Podemos diagnosticarlo, tratarlo y hacer la reversión. Calcula que uno de cada 250 recién nacidos puede tener algún tipo de catarata, ¿no? Acá tenemos otras variables, otras presentaciones diferentes de cataratas, ¿no? Que pueden ser heredadas, pueden ser bilaterales, unilaterales, pueden ser esporádicas, completas como las otras, o parciales como estas que tienen algunas zonas, progresivas. De repente hay niños que nacieron sin catarata, y de repente han desarrollado un problema metabólico y con el transcurso del tiempo han desarrollado una catarata. Por consiguiente, la evaluación de reflejo rojo no solamente es la primera consulta, sino tiene que repetirse en forma continua. Masas inflamatorias que tenemos en los párpados. Generalmente los chalaciones, esto lo van a ver con frecuencia. Para esto sí pueden usar antibióticos con corticoides y paños tibios. No recomiendo, sugiero el uso de corticoides, antibióticos corticoides, que puede ser una cipro con Dexa o Tobra con Dexa, unas 3 veces al día o 2 veces al día por unos 10 días. Paños tibios, en este caso sí se usa el antibiótico con el corticoide en el ojo, no solamente en la lesión externa. Y paños tibios 5 a 6 veces por día, 5 minutos. Si esto no mejora, y ustedes ven que ya comienza a tener un compromiso de piel, deríbenlo para que sea intervenido antes de que busque una zona de drenaje por piel. Si ven que está rojo y comprometido, también pueden usar antibióticos sistémicos vía oral para tratar de controlar la infección en el caso de que ya vean que no está respondiendo al tratamiento tópico. Acá, por ejemplo, esta paciente llegó en este estado con un chalación tipo cuerno, que debió haber sido manejado mucho antes, por cierto. Gangliostenosis. Todos los pacientes que desarrollan este problema van a venir con lagrimeo, con el pícoro, y puede ser que tengan algún acúmulo de secreción en esta zona. ¿Cuál es el manejo? Dependiendo de cuál sea la etiología. Si es congénita, podemos manejarlo mediante masajes, y si tiene secreción, con antibióticos tópicos, por unos 10 días, y si no responde al antibiótico, hay que rotar el antibiótico por unos 10 días más. Y siempre masajes para tratar de que la presión hidrostática pueda aperturar ese conducto lacrimonasal. Si vemos que después de unos 3, 4, 5 meses no está respondiendo, más o menos al 7º mes el bebé tiene que estar entrando a una evaluación por otorrino y a una exploración de vía lagrimal o sedación. No dejen que el paciente llegue a 1 año, 2 años, porque el éxito del procedimiento disminuye de forma notable. ¿De acuerdo?
Este es el procedimiento que realizamos normalmente con exploración de vía lagrimal con las sondas de goma previa dilatación de los puntos lagrimales. Acá vemos a un paciente que tiene un dacriocistocele, hay una obstrucción también del canal lacrimonasal. ¿Cómo manejamos a estos bebés ahora? No debemos esperar a que llegue a este estado. Ahora estamos teniendo una actitud un poco más temprana. Estamos inmediatamente, vemos que hay un dacriocistocele, ese dacriocistocele tiene que ser evacuado con sondas de goma por un especialista para evitar que llegue a este estado. Y si podemos, incluso dejamos una sonda del cráneo, que es una sonda de silicón, de forma prematura. Ya la intervención se hace en los días de nacido, ya no se espera. Si no podemos evacuarlo con masajes cuando el bebé nace, tenemos que hacerlo ya con anestesia general, pero para evitar esto. ¿Por qué? Porque cada vez que este saco se inflama, se llena de pus, se drena. Se inflama, se llena de pus, se drena. Va a alterar no solamente la anatomía, sino la funcionalidad de ese saco. Recuerden que el saco es algo dinámico, que tiene músculos adentro que causan presión para la evacuación de las lágrimas. Ya con tanta dilatación se producen unos sacos enormes que no funcionan. Cirugía de dacriocistorrinostomía finalmente, ¿no? En este bebé, por ejemplo, era un bebé pequeñito, recién nacido, que le hicimos un masaje. Bueno, acá no corrió el video, por eso que no se puede ver. Pero le hicimos un masaje y evocó a push, materia amarilla. Y logramos evacuar todo el contenido y que ingrese sal, dejarle una sonda y evitar que drene por piel. Correcto. Observen la cantidad de push. La dacriostenosis con los dacriocistoceles, ¿cómo se diferencian de los mucoceles? Hay una diferencia muy importante. El dacriocistocele eleva el punto lagrimal. Es decir, en esta zona ustedes van a ver que el párpado se eleva, a diferencia de los mucoceles que generalmente hacen que baje o se mantiene igual. Esotropia, desvío de los ojos. Hay algunos test que cuando han rotado algunos residentes conmigo les hemos enseñado, que son el test de Hirschberg, cuando uno ilumina las pupilas y ve el brillo de los ojos si cae en el centro o no. En este caso, por ejemplo, vemos que este ojo está más metido que este, tiene una esotropia de ojo derecho. ¿Por qué derivarlo? Uno, porque pueden estar lentes, dos, porque está haciendo ojo perezoso. Entonces hay que evitar ese problema y es algo que se puede tratar. Hay muchas ocasiones solamente los lentes corrigen el desvío de los ojos. Pero tenemos que hacer una historia como médicos. Tenemos que averiguar en qué momento ha comenzado el problema. De repente es un problema secundario en trauma o alguna virosis, de repente es una paresia. Y nosotros estamos pensando que es un estrabismo congénito. Si tiene esta desviación constante o es intermitente, si se presenta igual de lejos o de cerca, es una unilateral, se presenta solo cuando el paciente presta atención o cuando no presta atención o cuando está cansado. Por ejemplo, las exotropias generalmente se manifiestan cuando el niño está cansado y de noche. Si el niño cierra un ojo también es característico, si se acompaña de la desviación de una visión doble o se manifiesta cuando hay cansancio. Desviación convergente, converge quiere decir que junta los ojitos. 50% de las esodesviaciones de todos los desvíos son esodesviaciones. El 50% de los niños tienen el desvío de los ojos hacia adentro, ¿no? Como endoforia. Pero estas pueden presentarse intermitentes, endoforia cuando solamente hago un examen y lo diagnostico, o manifiesta cuando ya todo el mundo lo ve. Son los tres tipos frecuentes. Las exotropias, cuando los ojitos están hacia afuera, y este desvío puede ser latente o controlado por fusión. Cuando el niño se cansa, el ojo se desvía, cuando sale a la luz también cierra el ojo, o puede tener un ángulo a capa que sea positivo. Capa quiere decir el brillo de las pupilas cuando tienes un paciente que tiene las órbitas muy separadas, o su eje visual no coincide con el centro del brillo de la pupila, y se ve como un poco más abierto, pero es simétrico y es una alteración anatómica más que una alteración en el desarrollo de un desvío. En los pacientes que tienen prematuridad, cuando la cicatrización de la retina tracciona la mácula, que es la zona de mejor visión, también puede desplazar el ángulo capa, puede desplazar
el centro de la visión y puede aparecer como que no está desviado. Son de difícil manejo, ¿no? Por ejemplo, los paréticos, los pacientes que han presentado una caída, han presentado una virosis, puede ser que comiencen a presentar desvío. Generalmente uno de los más frecuentes es el tercer y sexto par o el cuarto. Son los que con más frecuencia vemos que llegan a nuestra consulta después de un trauma. ¿Por qué el cuarto par? Porque es uno de los más largos que existe a nivel endocraniano, entonces tiene más probabilidades de lesionarse. Hay otras parálisis, ¿no? La parálisis del oblicuo inferior, etc. Extraímos paréticos como en este niño, que pueden observar que mira hacia un costado, un ojo va y el otro se queda en el centro. Cuando ustedes observan a un paciente que llega a su consulta, tienen que mirar cómo entra el paciente. Si el paciente entra mirando de frente, si el paciente inclina la cabeza, si tiene algún grado de tortícolis. Cuando ven un paciente con tortícolis, generalmente ustedes lo derivan al traumatólogo para que le enderece la columna, pero no lo envían al oftalmólogo para que vea si tiene un desvío que le está ocasionando esa tortícolis. Tortícolis ocular que es bastante frecuente. Entonces, antes de enviar ustedes a un paciente al traumatólogo, primero tienen que pasar por oftalmología para hacer un descarte. Por ejemplo, acá vemos un bebé que es dismórfico, que tiene unas córneas grandes a predominio del ojo derecho. Esto puede ser una megalocornea o puede ser un glaucoma congénito, donde ya presenta una opacidad y vemos unas córneas muy grandes. Inicialmente, no vamos a ver la triada habitual, que es epífora, la Lineo, que es la córnea grande, ¿no? Eso no lo vamos a ver con frecuencia, y el blefaroespasmo que se asocia. Inicialmente, mientras que no haya una alteración de la córnea de forma severa, el paciente va a pasar como asintomático con ojos lindos y grandes. Entonces hay que mirar con mucho cuidado porque pasa desapercibido, ¿no? Y observar. Si queda la duda, hay que evaluar para buscar unas estrías que se forman, que son las estrías de HAP en esa zona, ¿no? Para eso nosotros evaluamos al bebé, le tomamos la presión y vemos, observan acá una diferencia importante entre los diámetros corneales. Tienen que aprender a agudizar el ojo clínico para buscar esta alteración. Esta patología de glaucoma se puede asociar con muchas otras más, ¿no? Por ejemplo, con aniridia, cuando falta el iris, anormalidades del desarrollo del segmento anterior, cuando tienen disgenesia de Peters, secundarias enfermedades, Sturge-Weber. Recuerden que los pacientes que tienen Sturge-Weber con hemangiomas en cara, en párpado, pueden desarrollar también hipertensión ocular o glaucoma, glaucomas mecánicos y otros glaucomas secundarios. Las estrías de HAP, como les comentaba, son estrías que se forman en la córnea de tanto estirarse en los ojos de los bebés. Ptosis. La historia de ptosis puede ser congénita, mecánica, adquirida, incluso por algunas enfermedades como miastenia. Buscar siempre la motilidad del párpado, ver si el bebé mira hacia arriba o hacia abajo, si hay algún desplazamiento simétrico o no. Manejo depende de cuál sea el grado de función del párpado, del elevador del párpado, a veces es quirúrgico, dependiendo técnica o no. Otras malformaciones faciales congénitas que van asociadas, por ejemplo, acá tenemos los ojos ocultos y tenemos alteraciones de las fisuras que también comprometen los globos oculares. Acá tenemos un criptoftalmos, microftalmos, anomalías de fisuras de cierre incompleto, colistomas, por ejemplo, que los vemos en algunos pacientes que tienen algunas alteraciones de fisuras. Epicanto. Epicanto es la patología que creo que con mayor frecuencia viven los niños en nuestra consulta y nos dicen, doctora, vengo a descartar si mi hijo tiene estrabismo. Lo vemos, Hirschberg, ilumina las pupilas, simétrico, no hay desvío, le hacemos test, cortes y vemos que no hay desvío. Y ahí podemos hacer un recordaris de qué tipo de picantos tenemos, ¿no? Si es el tarsal, si es el inverso, por ejemplo, en este caso, el inverso que viene desde abajo hacia arriba, si es el tarsal, o si es el palpebral que viene mucho más largo y hacia abajo, o si es este tipo de acá, que es el simétrico, ¿no? Control cada 3 meses en estos pacientes, porque puede ser que no tengan desvío ahorita, pero sí lo desarrollen posteriormente. Malformaciones congénitas de la córnea, córneas pequeñas, microftalmos, con alteraciones del globo ocular. Observen acá, miren la pupila totalmente fuera de lugar, una pupila corectópica. Acá tenemos una córnea blanca, una esclerocórnea en un bebé. Este paciente es de manejo quirúrgico inmediato. Y esta es una reunión que tuvimos cuando estábamos manejando retinopatía de la prematuridad. A propósito,
Es para que ustedes vean cómo se ve una retina madura, y cuando nace un bebé tiene la retina más o menos en esta zona inmadura. Posteriormente hay neoformación de vasos anómalos, y estos vasos van a producir una atracción y un desprendimiento de la retina. Por eso es que es importantísimo hacer un buen control a nivel neonatal, como signoterapia, blenders, etc. Esos son los pacientes que ya vienen con la retina prácticamente desprendida, que hemos tenido que tratar y aplicar láser para poder intentar salvarles algo de visión. Como comentaba, la formación de neovasos puede revertirse o inclusive puede llegar a normalizarse, pero si no mejora, tenemos que hacer el tratamiento de láser para que evitemos el desprendimiento de retina, ¿no? Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Una pregunta, doctora. Ahora se está viendo que en adolescentes están haciendo la corrección con excimer láser. ¿A qué edad es correcto hacer esta corrección? Bien, el excimer láser es prácticamente como colocar una montura, solamente que ya no hay cambio. ¿Okay? Entonces, por lógica, nosotros debemos realizar este tipo de cirugía una vez que tengamos 4 años de estabilidad de la medida. En algunos casos, inclusive se hacen niños, pero son casos excepcionales y particulares. Por ejemplo, pacientes que han tenido catarata o tienen medidas muy altas y no toleran lentes de contacto, no toleran monturas, niños especiales, que esa medida diferente entre ojo y ojo, tan diferente, produce ojo perezoso. Entonces, para tratar y prevenir eso, es que se realice la cirugía a sabiendas y teniendo el conocimiento de que esa medida va a seguir variando y probablemente va a necesitar un inconveniente después, porque no va a ser algo definitivo. Se espera alrededor de los 24 años aproximadamente, 22, 24. 4 años de estabilidad en las medidas. Así que los que quieran operarse guardan sus recetas. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Cuánto tiempo es ese manejo que usted, y cuál es el periodo que se debe operar al niño? Primero es un manejo médico, me parece. Si hablamos de dagliostenosis pura, sin dagliocistocele, solamente estenosis pura, lo puedes manejar hasta los 7-8 meses. 7 meses con masajes. Si no tiene legañas, no le dejas antibióticos amarillos o verdes, ya puedes indicar. Pero después de eso ya tienes que derivarlo para hacer exploración. Si tiene un cele es totalmente diferente, inmediatamente, porque con seguridad en un par de semanas eso ya está drenando por tiempo. Hay varias técnicas para revisar la medida de la agudeza visual. Habitualmente hay unas cartillas de pacientes iletrados que son los de la letra E o algunas con dibujitos también, ¿no? Esas cartillas desde los 2 años y medio, 3 años. Ahora, nosotros como oftalmólogos sí tenemos algunas técnicas y algunos tratamientos más que utilizamos para pacientes preverbales pequeñitos. Que se utiliza franjas blancas y negras que tienen cierta diferencia de grados en tamaños. Y eso nos permite a cierta distancia hacer un cálculo de cuál es la agudeza visual que corresponde a la cartilla normal de Schneider que ustedes conocen, ¿no? Una preguntita, disculpe, no sé si el término será adecuado, pero recuerdo como hace tiempo, un año, que hay un periodo en el cual puede haber unas forias, o no sé si son forias fisiológicas en niños, hasta los 3 meses. Hasta los 6. Hasta los 6 meses. Sí. Son movimientos que pueden ser un poquito erráticos al principio, pero después de los 6 meses, si es que no hay retardo, si es un niño normal, a los 6 meses ya debería estar con sus movimientos alineados. En algunos momentos los bebés, cuando nacen, incluso la madre acerca el rostro del bebé y el bebé va a converger. Eso es normal, hasta los 6 meses. Ahora, ¿cuándo es que es anormal? Cuando es permanente. Si yo veo a un bebé que está con los ojos metidos permanentemente o salidos permanentemente, eso ya es patológico, eso ya es un estrabismo, ya no es la foria de acomodación normal de un recién nacido o de un... Claro. Bueno, tenemos preguntas. Agradecemos a la doctora Rivas por su brillante exposición. Tenemos realmente... Muchas gracias.
Gracias. Y entonces, muchas gracias por su asistencia. Nos esperamos al siguiente jueves. Gracias. Gracias.